¿Te estás preguntando cuánto dinero cuesta de verdad empezar en astrofotografía de espacio profundo? Yo soy Sergio y hoy vamos a hablar de un tema que puede levantar ampollas y herir las sensibilidades. ¿Cuánto cuesta de verdad empezar con la astrofotografía de espacio profundo? Y fijaros que estoy hablando de astrofoto de espacio profundo, no de otras disciplinas como visual, planetaria o solar. Y además digo de verdad. La idea de hoy no es desanimar a nadie ni menospreciar el equipo que ya hayáis ido adquiriendo. Más bien se trata de comentaros lo que considero que puede ser una inversión mínima para hacerse con un equipo de astrofotografía a camino entre la iniciación estable y la progresión a nivel intermedio. Hoy no voy a hacer una lista de la compra, no voy a decirte cómprate esto, esto y esto. Lo que quiero es darte rangos realistas, contexto y sobre todo quitarte miedos o ver si hay alguna opción posible para empezar sin arruinarse. Voy a daros una visión sincera de lo que podría costar un setup básico a la par que medianamente serio, como para que aguante unos cuantos años y no sea un continuo foco de limitaciones, problemas y disgustos. Es decir, algo que nos permita disfrutar del hobby sin plantear un reto técnico cada noche. Así que tanto si aún no has comprado tu equipo como si ya lo hiciste y te estás planteando si tienes que actualizarlo, quédate porque este vídeo es para ti. La clave del éxito, la montura. Primera cosa importante, bueno, importante no, súper importante. Para hacer astrofotografía de espacio profundo no vale solo con un telescopio o una lente fotográfica, una cámara y un trípode. En astrofotografía de espacio profundo el elemento más importante no es el telescopio ni la cámara, es la montura. Y aquí empieza el primer choque con la realidad y con las estrategias de marketing de los fabricantes. Y es que una cosa es astrofoto de corta exposición, como cuando hacemos paisajes nocturnos, grandes campos o vías lácteas, y otra cosa muy distinta es tener la cámara exponiendo durante 10 minutos cada light para capturar una nebulosa o una galaxia. Una montura capaz de seguir el cielo con precisión durante tanto tiempo por toma, sin que las estrellas salgan movidas, sin holguras, y que soporte bien todo el peso que le vamos a meter, no es un juguete, es mecánica de precisión. Y eso tiene un precio. Si hablamos de entrar con algo de iniciación medianamente serio, el rango suele empezar en torno a los 1.200-1.500 euros solo en una montura ecuatorial motorizada. En ese sentido y para espacio profundo os recomiendo oír de conceptos de montura de tipo Star Tracker o modelos ultraligeros que se van a quedar cortos inmediatamente nada más empezar. El corazón óptico, el tubo. Y hablando de tubos, una verdad importante es que el telescopio no tiene por qué ser lo más caro, pero tampoco servirá lo más barato que encontréis en el mercado. Mucha gente piensa que necesita un telescopio enorme y realmente no es así. De hecho, para empezar en cielo profundo, lo más sensato suele ser un refractor pequeño o un Newton moderado. Si hablamos de un refractor, podríamos partir de algo entre los 60-72 milímetros de apertura y una relación focal f5-f6, esto es 360-430 milímetros de distancia focal aproximadamente. Un doblete con óptica ED de estas características podría rondar entre los 500 y 800 euros según marca y modelo. En ese mismo rango de precios, y si hablamos de un reflector de tipo Newton, una buena combinación de entrada podría ser un tubo de 130 milímetros de apertura y 650 milímetros de focal, es decir, una relación f5. Cuidado porque para conseguir el acercamiento y la calidad óptica necesarias para espacio profundo, una lente de fotografía estándar, aunque sea un teleobjetivo, se va a quedar corta. En ese sentido y de forma realista, estamos hablando de tubos telescópicos especializados en astrofotografía, que pueden oscilar entre los 500 y los 900 euros. Venga, pues vamos sumando. Solo con la montura y el tubo ya llevamos entre unos 1.700 y unos 2.500 euros aproximadamente. Donde se captura la luz, la cámara. Y si quieres hacer fotos, necesitas una cámara.
Con el tema cámara hay una pequeña ventaja y es que puedes empezar aprovechando una DSLR que ya tengas por casa, lo cual puede reducir mucho la barrera de entrada. Y cuando digo una DSLR me refiero a una cámara que permita un control completo de exposición, especialmente lo referente a valores de ISO y de tiempo de exposición. Lo siento, pero teléfonos móviles o cámaras que no permitan controlar de forma absoluta este tipo de parámetros quedan directamente fuera de este análisis. El otro aspecto positivo de este tipo de cámaras, las DSLR, es que te permitirán compaginar dos aficiones, la fotografía estándar diurna y la astrofotografía, lo cual puede ser un punto muy a su favor, al menos de primeras. Pero si no tienes una cámara de ese tipo, una DSLR o similar, ojo que no merece la pena comprar una solo para astrofotografía, ya que no son precisamente baratas y si ya la tienes y te inicias con ella en astrofoto de espacio profundo, eso que te ahorras de primeras, perfecto. Pero no descartes que tarde o temprano vas a querer dar el salto a una cámara dedicada y refrigerada. Si hablamos de este tipo de cámaras especializadas para astrofoto de larga exposición, el rango se mueve entre los 800 y los 1.500 euros según sean modelos de iniciación o de gama media. ¿Qué? ¿Ya estás sudando y resoplando? ¿Sí? Pues no lo suficiente. Los pequeños extras, los accesorios. Y aquí es donde muchos empezamos a entender que esto no es un hobby precisamente barato. Los pequeños detallitos y los accesorios que podemos necesitar, la mayoría de las veces no son tan opcionales ni tan baratos. A saber, tubos extensores y adaptadores para el tren óptico, fuentes de alimentación, baterías si sales al campo, cables USB de diferentes tipos y medidas, filtros y ruedas o cajones para estos, un enfocador electrónico, un ordenador, un portátil, una tablet o un mini PC. Y por supuesto, no nos olvidemos de que para espacio profundo vamos a necesitar autoguiado, es decir, una cámara de guiado adicional, un tubo de guiado o un sistema OAG. Algunas de estas cosas ya son caras de por sí solas, pero cuando sumas, suman, y vaya si lo hacen. Entre todo eso que os acabo de decir se pueden ir fácilmente otros 1.000 o 1.500 euros adicionales. Aquí es donde muchos descubren que el empezar en serio suele moverse de forma honesta mínimo entre los 2.500 y los 3.500 euros si partes de cero absoluto y quieres un equipo equilibrado, con garantía y completo. ¿Se puede hacer por menos? Sí, pero cuidado con comprar barato y las segundas recompras, que entonces pueda que no sea menos sino más. ¿Se puede gastar mucho más de primeras? También. Infinitamente mucho más. En ese sentido no hay límite y puedes encontrar equipos con precios astronómicos, nunca mejor dicho. Entonces, ¿hay que arruinarse para empezar? Y aquí viene el análisis importante. Esto no es tanto un tema de presupuestos más holgados o más ajustados, se trata más bien de una cuestión de expectativas. Si tu expectativa es hacer fotos dignas, aprender, disfrutar del proceso y evolucionar poco a poco, no necesitas de primeras el equipo de un observatorio profesional. Y cuidado, eso no significa que no te vayas a gastar un dineral, sino que no lo harás de golpe, sino poco a poco, en función de tus posibilidades y de tus ambiciones. Por el contrario, si tus referencias son imágenes de 20 horas de integración, con filtros de banda estrecha, rueda motorizada y sensor de última generación y quieres tener todo eso desde el primer día, entonces el presupuesto sube. Y es que aquí hay algo que casi nadie dice claro. Esto se trata de un hobby tecnológico. No se trata solo de salir al campo una noche despejada y mirar el cielo a simple vista o con unos prismáticos. La astrofoto se trata de mecánica, electrónica, óptica, software y procesado. Y eso precisamente hace que tenga un coste más alto que otros tipos de hobbies no tan basados en tecnología. Entonces, ¿tengo que arruinarme sí o sí para empezar en astrofotografía? Pues la verdad es que no necesariamente. Si tus expectativas son controladas y no caes presa del ansia viva, nadie te obliga a comprar todo el primer día. Puedes empezar con un set básico, por ejemplo una montura, un tubo y una DSLR que ya tengas. No necesitas gastar de golpe 3.000 o 4.000 euros para saber si te gusta esto. Puedes probar con algo sencillo, más modesto o puedes incluso hacer astrofoto con un equipo prestado, compartido o incluso de segunda mano. Eso puede suponer un desembolso más contenido, entre 1.500 o 2.000 euros de partida y más adelante añadir guiado y más adelante cambiar de cámara y más adelante añadir
añadir filtros, etcétera, etcétera. Puedes seguir un camino progresivo según tus posibilidades. ¿Eso es el camino más barato? No. Incluso puede ser más caro a la larga, pero sí es más asequible si no puedes hacer un desembolso inicial importante. Y aquí permíteme un poco de humor sincero. En astrofotografía la frase esa de "ya tengo todo lo que necesito" es muy peligrosa. Porque siempre hay algo más que optimizar, siempre hay una pieza que mejora un poco el rendimiento y siempre hay un accesorio que te hace la vida un poquito más cómoda. Bueno, gente, resumiendo, ¿cuánto cuesta de verdad empezar en astrofotografía de espacio profundo? Hablando de equipo nuevo, con garantía de tienda europea, no equipo de segunda mano o importado desde fuera que si luego no funciona nos lo comemos con patatas. Tendríamos dos posibles escenarios. Si partes de cero y quieres algo equilibrado, serio y completo, con todos los accesorios, la realidad honesta estaría en torno a los 2.500-3.500 euros como punto de entrada. Y si sigues el camino de ir poco a poco, de forma progresiva, según tus posibilidades y manteniendo expectativas contenidas, puedes comenzar con una inversión inicial en torno a los 1.500-2.000 euros. Pero lo más importante no es la cifra, lo más importante es que entiendas qué estás comprando. No estás adquiriendo solo un telescopio, sino un proceso, un aprendizaje y un reto. Y muchas noches mirando una pantalla con cara de a ver si hoy sale. Bueno, gente, si os apetece, os animo a que en los comentarios me digáis una cosa. Si todavía no habíais empezado, ¿cuál es la cifra que teníais en la cabeza antes de ver este vídeo? O si ya estáis dentro, ¿cuánto pensabais que os iba a costar al principio y cuánto terminó costando? Y si no os apetece hablar de cifras, contadme si comprasteis todo el equipo de golpe, si fuisteis haciéndolo poco a poco o cualquier otra cosa que os apetezca y que pueda orientar a los compis que están empezando. Nada más por hoy, os emplazo al próximo episodio y hasta entonces un abrazo fuerte, cuidaos mucho y hasta la próxima.